Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. ¿Cómo están hoy? Espero que repletos de energía y listos para sumergirnos en ese universo fascinante que tanto nos apasiona, el mundo de las celebridades turcas. Ya saben, aquí en el canal somos como detectives aficionados, siempre al acecho de las últimas noticias, los chismecitos más jugosos, los rumores más picantes y, por supuesto, todo lo que concierne a nuestros amados actores y actrices. Y hoy, amigos míos, tengo una bomba que hará temblar los cimientos del fandom turco. Prepárense porque lo que les voy a contar es de esas noticias que se guardan en secreto, se murmuran en los pasillos y hacen que el corazón lata a 1000 por hora. ¿Listos? Porque les voy a hablar de un rumor que ha estado circulando como la pólvora y que, créanme, tiene a todo el mundo en vilo. ¿Están preparados para esto? Agárrense fuerte. *** vacaciones juntos. Y más. Can Yaman y Demet Özdemir, ***. Sí, escucharon bien. Los dos, los que nos hicieron suspirar, reír y soñar en la inolvidable Erkencikus, la serie que nos cautivó a todos con su encanto y su química explosiva, pasando tiempo juntos de nuevo. ¿Es un reencuentro romántico? ¿Una estrategia de marketing? O quizás, y esto es lo más emocionante, el inicio de algo más. Y lo mejor de todo. Tenemos pistas concretas, datos jugosos, incluso el nombre del hotel. Así que siéntense cómodos, porque esto se va a poner muy interesante. Pero antes de adentrarnos en los detalles más jugosos, quiero recordarles algo importante. Si son nuevos por aquí, no duden en suscribirse al canal. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ni una sola de mis exclusivas y novedades. Y por supuesto, no olviden dejar un like a este vídeo si les gusta el contenido que preparo con tanto cariño. Su apoyo es fundamental, y me motiva a seguir investigando y trayéndoles lo mejor del mundo del entretenimiento turco. No se lo pierdan. Ahora sí. Manos a la obra. Como les decía, el mundo de las series turcas es un pozo sin fondo de emociones, drama y romances. Y por supuesto, la vida de sus protagonistas nos tiene siempre con el ojo puesto. Nos fascinan, nos enamoran y queremos saberlo todo sobre ellos, sus relaciones, sus proyectos, sus vidas personales. Todo. Y cuando se trata de dos nombres como Can Yaman y Demet Özdemir, la cosa se pone aún más interesante. ¿Por qué? Porque su química en pantalla fue, y sigue siendo, legendaria. ¿Quién no recuerda la chispa, la complicidad, la conexión mágica que existía entre Kandibit y Sanem en Erkencikus? La forma en que se miraban, la manera en que se entendían sin decir una palabra. Era evidente que su conexión traspasaba la pantalla, y era inevitable que los fans soñáramos con que esa magia existiera también en la vida real. La serie nos regaló momentos inolvidables, besos robados bajo la lluvia, miradas furtivas, confesiones de amor en escenarios idílicos. Todo esto, combinado con la belleza y el talento de los actores, nos hizo vibrar y suspirar con cada episodio. Y aunque en su momento la realidad no se tradujo en un romance fuera de la ficción, la chispa entre ellos siempre estuvo ahí. Los rumores, los cruces en redes sociales, las miradas cómplices en eventos. Todo alimentaba la esperanza de los fans de que algún día, Cupido hiciera su magia y sus corazones finalmente se unieran. Y ahora, después de mucho tiempo, parece que algo podría estar pasando. ¿Será que el destino finalmente está jugando a su favor? O quizás la vida, con sus misterios y sus sorpresas, les tiene preparada una nueva historia. *** las pistas, un rompecabezas de emociones ***. ¿Cómo sabemos todo esto? Bueno, como les dije al principio, tenemos pistas. Y la principal es una de esas casualidades, que en el mundo de las celebridades, casi nunca son casualidades. Resulta que según fuentes cercanas a ambos actores, y algunos comentarios que han circulado en las redes sociales, Can Yaman y Demet Özdemir habrían sido vistos, o mejor dicho, se presume que se encuentran actualmente en un hotel de lujo en la costa turca. ¿La costa turca? Sí, amigos, la costa turca, ese paraíso bañado por el sol, con playas de ensueño, aguas cristalinas y paisajes espectaculares. Un lugar perfecto para unas vacaciones, un escape de la rutina y un reencuentro inesperado. ¿Pero qué hotel? ¿Dónde están disfrutando de este posible encuentro? Aquí viene lo bueno, lo jugoso, el detalle que lo cambia todo.
Las fuentes indican que el lugar elegido para este supuesto reencuentro sería el Hotel Mandarín Oriental Bodrum. Sí. El Mandarín Oriental Bodrum. Un resort de ensueño, un oasis de lujo y sofisticación, con vistas espectaculares al mar Egeo, piscinas infinitas, spa de lujo, restaurantes gourmet y todos los lujos imaginables. Un lugar perfecto para unas vacaciones románticas, o para pasar desapercibidos. Imaginemos la escena: sol, arena, mar, y dos de las estrellas más brillantes de Turquía disfrutando de su tiempo libre en un entorno paradisíaco. ¿Es un sueño? ¿Una realidad? ¿O quizás una combinación de ambos? La pregunta del millón, la que nos mantiene en vilo, es: ¿están realmente juntos? ¿Son unas vacaciones románticas, un reencuentro o simplemente una coincidencia afortunada? Aquí es donde entran en juego los indicios y las especulaciones. Y como buenos investigadores del mundo del entretenimiento, vamos a analizar cada detalle, cada rumor, cada pista que nos ayude a descifrar este misterio. Asterisco asterisco los indicios, un juego de miradas y especulaciones asterisco asterisco. Por un lado, tenemos el hecho de que ambos actores están solteros. Can Yaman ha estado muy enfocado en su carrera, que lo ha llevado a Italia, donde ha cosechado grandes éxitos. Aunque se le ha relacionado con algunas mujeres, no ha habido ninguna confirmación oficial de una relación seria. Por su parte, Demet Özdemir, después de su divorcio, tampoco ha sido vista con nadie en particular. Ha estado concentrada en sus proyectos profesionales y, al igual que Can, ha mantenido su vida privada con mucha discreción. Entonces, ¿por qué no podrían estar juntos? No hay compromisos, no hay parejas oficiales que impidan un posible romance. La puerta está abierta, el camino despejado. ¿Será que Cupido está listo para lanzar sus flechas nuevamente? Por otro lado, el hecho de que ambos estén en el mismo hotel, en el mismo momento, es algo que llama poderosamente la atención. Sabemos que las celebridades suelen ser muy cuidadosas con su imagen y, si quisieran mantener algo en secreto, probablemente buscarían lugares más discretos, menos expuestos a miradas curiosas. El Mandarín Oriental Bodrum es un hotel lujoso, sí, pero también es un lugar donde los paparazzi y los fans pueden estar al acecho. ¿Por qué elegir un lugar tan visible si quisieran ocultar algo? ¿O quizás, la visibilidad forma parte del juego? ¿Estarán buscando generar expectación, alimentar la curiosidad del público? Además de esto, han comenzado a circular algunas fotos y vídeos en las redes sociales, aunque con poca claridad. En estas imágenes, se puede intuir que podrían haber coincidido en el mismo lugar, pero por el momento, no hay nada contundente. Son fotos borrosas, tomadas a distancia con poca nitidez. Pero aún así han bastado para encender la llama de la esperanza en los corazones de los fans. Algunos fans aseguran haberlos visto, otros dicen que no están seguros, y algunos incluso especulan sobre si esto podría ser una estrategia de marketing para generar interés en un posible proyecto futuro. Y es que no podemos negar que en el mundo de las series y la televisión, las casualidades a veces se orquestan para generar expectación y mantener el interés del público. ¿Podría ser este el caso? ¿Estarán preparando una sorpresa para sus fans? ¿Un nuevo proyecto juntos? ¿Un reencuentro profesional? ¿O simplemente están disfrutando de su tiempo libre, lejos de las cámaras y los focos, pero sin esconderse? Asterisco asterisco el misterio continúa, ¿qué podría estar pasando? Asterisco asterisco. Lo cierto es que el misterio está servido. Y nosotros, como buenos fanáticos, estamos aquí para investigarlo a fondo. Hemos revisado perfiles de redes sociales, hemos consultado fuentes confiables, hemos analizado cada detalle, y estamos atentos a cualquier nueva información que pueda surgir. Una de las cosas que nos hacen pensar que esto podría ser más que una simple coincidencia, es la relación que siempre han mantenido Can Yaman y Demet Özdemir. A pesar de que no llegaron a concretar un romance en la vida real, siempre han hablado con cariño y respeto el uno del otro. Han demostrado admiración mutua, han estado presentes en momentos importantes de la vida del otro, y han mantenido una relación cordial y cercana a lo largo de los años. ¿Es esta amistad el cimiento de algo más? ¿O simplemente son dos personas que se respetan y se quieren, independientemente de lo que pueda pasar en el futuro? Hace poco, por ejemplo, se supo que Can Yaman estaría produciendo un nuevo proyecto. A pesar de que ha estado muy enfocado en su carrera como actor, también tiene un gran interés en la producción y el desarrollo de proyectos audiovisuales.
¿Podría este proyecto involucrar a Demet? ¿Será que están trabajando juntos en algo nuevo? Por su parte, Demet Özdemir sigue cosechando éxitos en su carrera como actriz. Su talento, su carisma y su belleza la han convertido en una de las actrices más queridas y reconocidas de Turquía. Su versatilidad le permite interpretar todo tipo de personajes, desde roles cómicos hasta dramas intensos, y su capacidad para conectar con el público es innegable. *** Posibles escenarios, ¿qué podríamos esperar? ***. Así que, ¿qué podríamos esperar? ¿Qué futuro les depara a Can Yaman y Demet Özdemir? ***, una nueva serie juntos ***, este es el sueño de muchos fans. Verlos protagonizar una nueva serie, con una historia que los vuelva a unir, sería un éxito asegurado. La química entre ellos es innegable y su talento individual los convierte en una combinación explosiva. Una película el formato cinematográfico les permitiría explorar nuevas facetas de sus personajes y de su relación. Una película romántica llena de drama, comedia y momentos inolvidables, sería un regalo para los fanáticos. Una colaboración profesional podrían unirse en un proyecto publicitario, un evento benéfico, o cualquier otra iniciativa que les permita trabajar juntos y conectar con sus fans. Un romance el escenario más esperado. Aunque no lo confirmen públicamente que estén juntos, disfrutando de su tiempo libre y construyendo una relación sentimental, sería la noticia del año. Simplemente amistad quizás, solo están pasando tiempo juntos como amigos, disfrutando de la compañía del otro y recordando los buenos momentos. O tal vez, una combinación de todo lo anterior. El tiempo dirá. Lo que sí es seguro es que los fans de Can Yaman y Demet Özdemir estamos muy pendientes de lo que pueda suceder. Nos encanta verlos juntos, ya sea en la pantalla o en la vida real. Su química, su complicidad, su talento. Todo es mágico. Y por supuesto seguiremos informando, actualizando y desmenuzando cada detalle que surja. Conclusión y llamada a la acción En resumen, hemos hablado de la posible bomba del verano, Can Yaman y Demet Özdemir, vacaciones juntos en el Mandarín Oriental Bodrum. Hemos analizado los indicios, las especulaciones, y hemos repasado la relación que siempre han tenido. Hemos hablado del hotel, de los rumores, de las fotos y de lo que podrían estar tramando. La verdad aún no está clara, pero sí que es suficiente para que nos emocione, nos mantenga pegados a la pantalla y nos haga soñar con un futuro juntos. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que están juntos? ¿Qué les gustaría que sucediera? ¿Les gustaría verlos protagonizar un nuevo proyecto juntos? ¿O simplemente están disfrutando de su amistad? Los invito a que dejen sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones, saber qué piensan, y debatir sobre este tema apasionante. Compartan sus teorías, sus esperanzas y sus deseos. La conversación está abierta. Y recuerden, amigos, que este es un canal donde compartimos información, donde debatimos, donde nos divertimos. Así que sean respetuosos y participen. Déjenme un like si les gustó este vídeo. Compartan este vídeo con sus amigos y conocidos que también sean fans de Can Yaman y Demet Özdemir. Que todos se enteren de esta bomba. Suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ningún vídeo nuevo y estar al tanto de todas las novedades. Muchas gracias por ver. Me despido hasta la próxima con más chismes, más noticias y más novedades del mundo de las series turcas. Estén atentos porque la investigación continúa. Un abrazo enorme y hasta pronto. Chao, chao.